Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titi, tan linda como siempre? Hola, hola. Estoy bien, gracias. La Titi, pobre, está muriendo, están los exámenes finales, pero vamos a orar por ella. Cadena de oración por Titi. Deje ahí su corazoncito, cadena de oración por la Titi que está en exámenes finales. Yo, gracias a Dios, ya me libré de eso, aunque pronto vienen de nuevo. Pero bueno, estamos contentos porque está hoy día nuevamente con nosotros nuestro gran teólogo, doctor y amigo Héctor Urrutia, escritor. Un aplauso para él, Titi, por favor. Gracias por la bienvenida. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Igual, muchas gracias. No sé si le había preguntado la otra vez, pero ¿en qué estaba en este momento? Bueno, en las temporadas pasadas ya le preguntamos, pero en este momento, ¿cuáles son sus proyectos? ¿En qué está? Cuéntenos para que la gente que quizás no escuchó las otras veces sepa ahora. Bueno, tengo varios proyectos. Estoy actualizando mi libro de Daniel. Estoy leyendo los últimos comentarios que han salido de Daniel a nivel erudito. También 3 de mis libros fueron traducidos al inglés, entonces yo estoy revisándolos para ver si estoy de acuerdo con la traducción. Estoy publicando algunos artículos en revistas teológicas internacionales y uno de ellos en inglés también. Y bueno, estoy trabajando como médico, predico todas las noches. Tengo un seminario sobre el libro de Ezequiel que lo vamos a terminar esta semana que viene, ya queda la última clase. Y tengo un seminario de griego que ya estamos comenzando el nivel 3. Esos son, digamos, los proyectos que tenemos. Muy bien. Harto trabajo, o sea, no solo se dedica a salvar almas, sino que vidas físicamente. Médico. Qué bueno tenerlo con nosotros. Estoy visitando ya en domicilio. Cuando hay personas que me llaman, voy a verlo a domicilio. Ah, ya. Eso es como médico particular. Claro, en forma particular. Y hago muchos favores a mucha gente que no les cobro nada. O me piden recetas, cosas así. O le piden que nos participe en un podcast. También, sí. Vamos a aprovechar. No nos cobran, no, por si acaso. No pagamos. Así que si quiere venir algún día, para que sepa. Bueno, bueno, al final igual vamos, no lo hicimos la vez pasada, se nos fue, pero vamos a promocionar después, que ya lo habíamos dicho, pero él tiene una serie de libros sobre profecías que son, yo creo, bueno, yo me leo varios de profecía y de momento debo reconocer que han sido uno de los mejores, porque son muy eruditos los libros. Bueno, el libro de Daniel, 3 de Apocalipsis, 2 de Apocalipsis, uno de Daniel, 2 de Apocalipsis, uno de la Trinidad y uno de ciencia, que habla sobre los orígenes o sobre las cosmologías, la cosmología, ¿verdad? Así que ahí los vamos a recomendar igual al final. Vamos a ir partiendo ya, así que la Titi nos va a leer los saludos de la gente que nos escribe, nos manda saludos. Recuerden escribirnos, el hermano Héctor escucha nuestro podcast, así que para que le escriban a él y le puedan mandar saludos igual. Titi, por favor, lea los saludos. Esta semana tenemos varios comentarios. Tenemos 2 en Instagram y 2 en YouTube. Voy a partir por los de Instagram. En Instagram tenemos un saludo de Mauricio Fuentes, dice: saludos desde Linares, buenísimo repaso, son una gran bendición. Además, un invitado espectacular. Bendiciones al hermano Héctor Urrutia. Skeila Rosa pone emoticones para nosotros. En YouTube tenemos un comentario de Susi, dice: hola chicos, me encantó este podcast, creo que este tema de la fiesta merece su mes de estudio. Gracias por su genial aporte para la escuela sabática, me ayudan muchísimo a entender la lección. Me faltó la conclusión final también de Mati. Saludos desde Quito, Ecuador, y un feliz sábado. También muchas bendiciones para ustedes, chicos. Nahara Sain nos dice: hola, saludos desde Ecuador, espero que Dios siga guiando este podcast, los aprecio mucho. Oh, qué lindura. También los apreciamos a ustedes, muchas gracias por seguir escuchando el podcast
y gracias por sus comentarios tan lindos. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Titi, por haber leído los saludos. Saludos también a la gente linda que nos escribe desde toda parte de Sudamérica y nos deja sus comentarios. Perdón si de repente posteamos antes, si de repente posteamos después. Somos gente ocupada que intentamos hacerlo mejor, ¿ya? Así que pedimos paciencia y agradecemos porque tenemos ahí los podcasts escucha o los podcasters, espacio podcaster, siempre muy atentos. Bien, vamos a orar para iniciar. Le pedimos al hermano Héctor, por favor, que nos pueda iniciar con una oración para ya empezar a comentar el texto de hoy. Ya, oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder contribuir en la testificación de tu palabra. Tú permites, Señor, que podamos ayudar a preparar a tu pueblo para que seamos muchos los que demos a conocer la verdad. Señor, te rogamos que nuestras palabras lleguen a personas que necesitan estas respuestas. Pon tu bendición en este programa. Bendícenos también a cada uno de los que vamos a compartir. Te lo pedimos y te damos gracias por Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a comenzar la lección ya número 10 de este folleto que nos ha bendecido tanto, nos ha iluminado tanto con la información y también la visión que tiene Deuteronomio. Vamos a estudiar en esta semana la lección que lleva por título Cristo en las maldiciones del pacto. Es fuerte el título y vamos a estudiar el capítulo 28 de Deuteronomio. Así que, fuera de contexto, las maldiciones parecen completamente opuestas a lo que es la gracia del Señor. Pero en esta lección vamos a considerar múltiples razones por las que las maldiciones están en realidad en el centro de su gracia y su amor. Cuando hablaban de promesas y de maldiciones en el Antiguo Testamento, por ahí por el cercano Oriente, habían muchas formas de fomentar la lealtad en las relaciones. También tiene que ver un poco con esto, por lo menos cómo lo veían antiguamente y cómo lo podemos ver ahora. El pueblo tenía que elegir dos caminos, todos lo sabemos, y Dios deseaba que fueran felices, alegres y bendecidos, pero el pueblo a menudo eligió el camino de las maldiciones debido a su terquedad y su rebeldía. No obstante, aún las maldiciones tenían un propósito redentor gracias a nuestro Dios. Así que cuando pasamos por momentos difíciles, esto también suele hacernos volver a Dios. Vamos a ver este contexto de las maldiciones en Deuteronomio. Así que invito al Mati, que tiene nuestros datos de alto impacto. Por favor, tengan cuidado. Como, menos mal que no fue en Halloween la lección de... Sí, bueno. Bueno, vamos a hablar de las maldiciones. Así que tenía una lista, pero vamos a seleccionar solo quizás las más conocidas. Por ejemplo, vamos a hablar de las maldiciones. Por ejemplo, la de Tutankamón, ¿ya? Que es una de las maldiciones más conocidas, digamos, de forma popular, ya más que de forma histórica. Y es que fue la única tumba del Valle de los Reyes o de los lugares donde se enterraban los egipcios que sobrevivió 3000 años, y cuando la encontraron pudieron, ¿no es cierto?, graficarla. No fue como saqueada. Eso se entiende, que no fue como saqueada. Y incluso hay una foto del candado, del sello, todo. Y la maldición decían que cuando se abriera, las personas que encontraran a Tutankamón iban a morir, ¿no? Y es muy interesante porque, ¿verdad? Murieron personas. Murieron 8. Pero es una mentira, porque de 58 personas murieron 8. y tampoco murieron justo después de haber abierto la tumba, sino que después de como 20 años murieron 8. Son las únicas que se conocen que murieron. Así que fue todo un invento popular, ¿no? Fue todo un invento mediático sobre la tumba de Tutankamón. Pero esa era la maldición conocida, ¿no? Que se supone que iban a morir. Pero sí murieron 8. También está también una de las más conocidas, ¿ya? Que es la maldición de Rasputín. Incluso esta es una canción muy popular hoy día. Es antigua, pero sí son populares hoy día de no. Y Rasputín es una persona muy extraña. Si ustedes buscan fotos en internet, su rostro es una persona muy extraña que servía a los zares en Rusia.
antes de la revolución bolchevique, y él dejó una maldición, ¿no? Que era como una profecía. Sí, decía así, tu hijo será emperador y zar, pero si me matan, dice, tendrán una maldición, que es la que se conoce al día de hoy históricamente como la maldición Romanov. Y habrá una revolución y acabarán contra los zares. Y fue lo que pasó, o sea, después de que Rasputín muere, los Romanov son perseguidos, qué sé yo, por la revolución bolchevique. Después de esto viene la revolución bolchevique. Y no se sabe, bueno, si fue profecía o no, pero sí se entendía de que detrás de Rasputín habían cosas muy extrañas, ¿no? Era un sanador, tenía visión, era muy, muy raro. Bueno, y la última, que se llama la de Tamenlá. Y era que al profanar su tumba, al profanar la tumba de Tamenlá, encontraron una inscripción. Lo que decía básicamente que si alguien perturbaba la tumba, iba a haber un invasor grande. Y lo más extraño es que después que invaden, 2 días después, el 20 de junio de 1941, los nazis invadieron la Unión Soviética. Y algunos dicen que puede haber sido esa maldición. Ahora, lo más extraño de todo es que también decía, o sea, se entiende que cuando se vuelve a enterrar Tamenlá, justo como en esos mismos días terminó la Segunda Guerra Mundial. Son cuentos, ¿no? Maldiciones, ustedes saben, cosas mediáticas. Pero hoy día vamos a hablar de las reales maldiciones, ¿no? Que son consecuencias de lo que cultiva el hombre, y de eso va a hablar la Biblia hoy día. Y entre medio de eso vamos a ver la gracia de Dios. Sí, ¿has escuchado la maldición de la trompeta? No. ¿No? A ver. Bueno, viste que yo investigué sobre las trompetas del Apocalipsis. Sí. Y en hebreo, Sí. bueno, en griego hay una sola palabra que es salpinx. Salpinx. Pero en hebreo hay 2 palabras que es Hatzosera y Shofar. Y la Hatzosera, que era la trompeta de plata de allí de Números capítulo 10, tiene la misma forma que las trompetas egipcias. La misma forma, exactamente la misma forma. Y se encontró una trompeta de plata, 2 trompetas de plata, en la tumba, me parece que de Tutankamón, ya no recuerdo quién, pero el tema es que la trompeta no se debía tocar porque supuestamente las trompetas de los faraones eran tocadas para llamar la guerra, para anunciar la guerra. Entonces, bueno, por otra parte también la trompeta tenía tantos siglos que tenían miedo de tocarla y que se rompiera. Pero el museólogo del Cairo, donde está guardada la trompeta, insistió que fuera tocada para que el mundo conociera el sonido. Y bueno, en el año 1914 se buscó un trompetista británico para que fuera al Cairo, y por ondas de radio se tocó para que toda Europa y el mundo, digamos, pudiera escuchar el sonido de la trompeta. En 1914. Claro, tocó la trompeta, la Hatzosera, y 2 meses después vino la Primera Guerra Mundial. Ahora, la trompeta no se tocó más hasta que un estudiante de arqueología que viajó, no sé, me parece que de Norteamérica al Cairo, lo autorizaron para ver la trompeta. Bueno, él sin permiso la tocó para saber cómo era. Y a los pocos días vino la guerra de los 6 días. Entonces se piensa que es la maldición de la trompeta que anunciaba la guerra. No. Oye, esa no me la sabía, qué interesante. Ahora viene Escribe. En esta sección, como toda la semana, vamos a comentar nuestro texto bíblico. Pueden buscarlo en Deuteronomio 28, sale que es del 1 al 24 y del 47 al 51. Pero da un enfoque especial en el 1, en el 2 y en el 15. Los voy a leer y después le voy a pedir a nuestro invitado que pueda hacer el comentario que tiene sobre esto. Dice el 1 y el 2. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Jehová tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y el 15 dice: pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán.
Ya. Bueno, lo primero que voy a decir así en forma bien general es que el libro del Deuteronomio, de acuerdo a la opinión de la mayoría de los estudiosos histórico-críticos, piensan que es un pío fraude, o sea que es un libro religioso, santo, que invita a la consagración, a ser fiel a Dios, pero que al mismo tiempo es un gran fraude, porque supuestamente los sacerdotes lo escribieron en tiempos del rey Josías, cuando él comenzó a reinar, mientras estaban como restaurando el templo. Ellos lo escribieron, lo envejecieron, le hicieron pensar al rey de que era un descubrimiento de las leyes del tiempo de Moisés, y el rey, en base a Deuteronomio, hizo una gran reforma, se consagró, qué sé yo, y apoyó en este caso a los sacerdotes. Ellos tenían intereses políticos detrás, entonces apoyó a los sacerdotes, y bueno, hubo todo un cambio en reformas de Josías, pero más allá de la parte espiritual, el buen resultado que trajo Deuteronomio fue que los sacerdotes quedaron súper bien acomodados en el gobierno de Josías. Entonces esa es la interpretación que dio, de Wale, pero sería en alemán de Wald. De Wald es el que propuso esta teoría en el siglo XIX, en tiempo de nuestros pioneros, pero la tomó Julius Wellhausen y todos los que después siguieron con estas teorías. Pero justamente, curiosamente, por otro lado, estaba escuchando un erudito de una de las grandes universidades, me parece que de Harvard, y dijo que en realidad no hay ningún argumento para apoyar esta teoría hoy en día. Y yo hace poquito estuve escuchando una clase de Yale donde hablaban de esto, ¿no? Y ella argumentaba, esta persona, esta profesora de teología, de histórico-crítica, decía que uno de los argumentos base era que justo en historia, el libro que venía después de Deuteronomio era Josué y Jueces, donde se ve en la práctica que muchos no respetan estas leyes. Y ella dice era porque no existían. Yo encuentro malísimo el argumento, malísimo, porque no la cumplían significa que no existían. Es más, uno ve lo que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Que incluso ellos no la cumplían y sufrían las maldiciones de alejarse. Entonces, o sea, para apoyar lo que estaba diciendo, ¿no? Que escuché uno de los argumentos, o vi uno de los argumentos que lo encontré muy malo. Bueno, justamente en ese tiempo, ¿verdad? Y el contexto histórico del siglo XIX era completamente distinto, y ellos interpretaron, porque en el siglo XIX el mundo protestante todavía estaba sacudiéndose del predominio del cristianismo católico, que fue, digamos, un poco intolerante. Entonces ellos estaban viendo lo mismo acá con esa misma tensión religiosa entre dos bandos. La proyectaron al tiempo de Josías, como que habían dos bandos que luchaban por el control de la religión, pero eso no es exégesis, sacar del texto lo que me está diciendo, sino que es eisegesis, es introducir la situación del presente y tratar de ver el texto bíblico con los ojos del tiempo presente. Pero justamente hoy en día, en el siglo XXI, se ha comprobado que no tiene nada que ver, ese contexto histórico no calza para el libro de Deuteronomio. Pero hablando de las maldiciones y las bendiciones, lo saco a colación porque los arqueólogos descubrieron que los hititas del segundo milenio antes de Cristo, es decir, del tiempo de Moisés y de los patriarcas, usaban los pactos para entrar en relaciones políticas con los pueblos vasallos. Entonces, Deuteronomio se ha descubierto que tiene una estructura literaria de todo el libro completo. Los 34 capítulos están divididos en las secciones de un pacto escrito. Corresponde a estas secciones del tiempo de los asirios, que es mucho anterior a Josías. Sin embargo, también hay que reconocer que también los asirios, que son contemporáneos con Josías y poquito antes, también, usaron este tipo de pactos con los pueblos vasallos, pero fue más que nada imitando a los hititas. Se sabe que los asirios trataron de imitar a los hititas de antiguo, del segundo milenio. Ahora,
hay un detalle interesante que aunque tanto los hititas del segundo milenio antes de Cristo como los asirios del primer milenio antes de Cristo usaron pactos, este sistema con los pueblos vasallos, el pacto de los asirios era más breve y habían dos elementos que no tenía el pacto asirio. Uno era un prólogo histórico, y Deuteronomio 1 al 4 es el prólogo histórico, que solamente estaba en los pactos de los hititas. Y en segundo lugar, en el momento de las maldiciones y las bendiciones, los asirios sacaron las bendiciones. Solamente los pactos asirios tenían maldiciones. Pero aquí vemos que Deuteronomio tiene bendiciones y maldiciones. Por lo tanto, el libro de Deuteronomio y la estructura no corresponde al tiempo de los asirios ni al tiempo de Josías, sino corresponde al segundo milenio antes de Cristo. Es como los pactos de los hititas, que sabemos que fue un reino que desapareció. Así que no es difícil que hayan sabido exactamente cómo eran los pactos de ellos los israelitas que vivían en Palestina. Bueno, es un detalle, ¿verdad?, que nos sirve como para corroborar la antigüedad de este libro. Ahora, en cuanto a las bendiciones y las maldiciones que están acá, claro, como decía la Titi, pareciera todo lo contrario a la gracia que Dios bendice, ¿verdad? No por interés, no por la obediencia humana, sino solo por gracia. Pero aquí vemos algo así como retribución, o pagar de acuerdo a las obras. Te portas bien, te viene toda la bendición; te portas mal, te viene toda la maldición. Pero la verdad es que... Hoy día hay mucho conflicto con eso, ¿eh? Se llama la meritocracia. Ajá. Como Sí. algo que nos dejó el catolicismo. Claro, pero la verdad es que esto de las bendiciones, maldiciones y la gracia, que son ambos temas que se ven en Deuteronomio. Porque, por ejemplo, Deuteronomio dice que Dios escogió a Israel por pura gracia, no tenían mérito, era un pueblo insignificante, no eran los más obedientes. Entonces se ven ambos temas. Y es interesante, ¿verdad?, que los dos temas calzan en la teología de Deuteronomio, tanto la gratuidad como el retribucionismo. Y el retribucionismo se puede ver más que nada como una ley de causa-efecto, porque en realidad cuando uno se aleja de Dios, queda desamparado y Satanás aprovecha de acercarse, y cuando Satanás nos rodea y estamos tan lejos de Dios que Dios no puede protegernos, vienen todas las cosas malas. Pero cuando estamos cerca de Dios y Dios nos puede abrazar y proteger, el enemigo no puede acercarse, no puede mandarnos sufrimiento, porque el Señor nos protege. Entonces, lo que vemos aquí simplemente es la ley de causa-efecto. Dios le está anunciando al pueblo lo que va a pasar o lo que va a venir como consecuencia de las decisiones que tomen, simplemente. Y estas bendiciones y maldiciones se transforman en profecías que se cumplen en forma precisa en el pueblo israelita a través de la historia, y podríamos decir que todo el resto del Antiguo Testamento vemos estas dos cosas. Cuando el pueblo está bien con Dios, vienen las bendiciones del pacto, y cuando el pueblo deja a Dios, vienen las maldiciones del pacto. Como tú decías, se ve claramente en el libro de los jueces, por ejemplo. Y incluso el cautiverio babilónico está anunciado aquí en Deuteronomio 28 en detalle. Dice: vendrá una nación del extremo de la tierra y los llevará cautivos otra vez, así como estuvieron en Egipto, estarán en una nación cuya lengua no entiendan, pero allí, si ustedes se arrepienten y oran, dice: yo los perdonaré, los rescataré y los traeré de nuevo a esta tierra. Y eso ocurrió, pero así tal cual. Entonces podemos ver que más que un tema de salvación por obras, aquí tiene que ver con la historia, con el destino, o con el, digamos, o con las consecuencias que sufrirá el pueblo de Dios, dependiendo de qué actitud toma. Pero como digo, Deuteronomio no niega la gracia, al contrario, está entretejido en el tema de la gratuidad, porque comienza así, mostrándose Dios como el Dios que lo rescata de Egipto por pura gracia. El pueblo no peleó, no movió una espada para librarse de Egipto, solo Dios lo rescató. Y el tema del Éxodo está muy presente en Deuteronomio. De hecho, los 10 mandamientos de Deuteronomio se diferencian con los del Éxodo, porque acá el tema de que Dios los sacó de Egipto está al principio, al medio y al final.
Por tanto, ¿verdad? Estas dos cosas no se anulan mutuamente. ¿Mm? Muchas gracias. Me gustó la palabra que usó, que consecuencia. Encuentro que va muy ad hoc el tema. Mati, ¿tú tienes algún comentario? Quizá apoyar, bueno, lo que dice el hermano Héctor y decirlo de repente lo mismo con otras palabras, que aquí, bueno, lo que yo veo es una hipótesis que tengo, que todo lo que viene después del Génesis o de la Torá es reacción a esta, como el libro de Jueces, ¿no? Los que rechazan o aceptan la Torá, Salmos es una exaltación a lo que es la Torá, ¿no? A la creación, a la ley, el salmo más largo, el centro del salmo más largo, una exaltación a la ley. Y así los profetas después son las consecuencias de los que fueron rechazando la Torá, ¿cierto? Entonces yo veo que Deuteronomio también es algo muy similar, porque es como una explicación de lo que pasa en Génesis. Porque en Génesis se dice, bueno, si comes, va a pasar esto. Si no comes, va a pasar esto. O sea, solo si comes te puede pasar esto, ¿no? Entonces en Deuteronomio vemos que aquí está como lo que pasa, ¿no? Como que si no comes hay obediencia, o sea, hay bendición. Y la bendición trae esto. Bueno, los versículos del 1 dice, si realmente escuchas y obedeces, o sea, da una condición, ¿cierto? Igual que en Génesis, ¿o no? ¿O me equivoco? No lo digo yo, lo dice la Biblia. En el verso 2 dice, te acompañarán siempre, hablando de las bendiciones. O sea, es muy similar al Génesis. En el 14 dice, nunca te apartes. Está hablando de como lo que pasó en Génesis, ¿no? La mujer se vio aparte, sospechosamente o sola, ¿cierto? O tristemente sola. Y en el verso 15 dice, si obedeces, pero debes saber que si no obedeces, vendrán sobre ti maldiciones. O sea, está hablando de que si te llegases a alejar, es como lo que pasó en el Génesis, ¿no? Si te llegases a equivocar, o si llegases a escoger mal en realidad, pasan cosas, hay consecuencias. No es que Dios está diciendo, yo me voy a alejar. Dice, si te apartares, o sea, si tú lo llegases a hacer. Y quiero aprovechar con esto de decir que bueno, las maldiciones son lo que uno cosecha. Es más, hasta el mismo Jesucristo lo dice, ¿no? Que uno cosecha lo que siembra. O sea, no es meritocracia, porque mira, en ningún momento de todo lo que he dicho he hablado de la salvación. No hay salvación por obras. O sea, la salvación, yo me doy cuenta que desde el Génesis hasta que llega Pablo incluso, se muestra que son actos de Dios para el hombre. Porque Pablo empieza como a teorizarlo, ¿no? Esto es justificación por la fe. Pero antes de eso solo se ve el acto de Dios haciendo algo para salvar al hombre. Y cuando ya es salvo, ¿no? Está el hecho de que el hombre obedece o desobedece. Pero la salvación es por gracia. No hay un acto de que el hombre haga algo para salvarse. Pero aquí estamos hablando de la vida in situ, de la obediencia en la vida o de la desobediencia en la vida. En ningún momento nombré la salvación, si se dieron cuenta. O sea, la obediencia y la desobediencia no tienen que ver con que si yo soy salvo o no, sino con respuesta a esta. ¿Algo quería decir, hermano Héctor? Este pacto, que incluye bendición y maldiciones como consecuencia de la obediencia o desobediencia, Dios lo hizo con un pueblo que ya estaba salvo por gracia. O sea, no es que Dios le da el pacto del Deuteronomio allí en la esclavitud de Egipto y le dice, si ustedes obedecen, yo los saco. Si no obedecen, no los libro. Sino que Dios los salvó, los sacó gratuitamente, a pesar de ellos, de todos los errores y rechazos que tuvieron, incredulidad. Dios los salvó gratuitamente. Y una vez que Dios los tuvo libre, allí Dios les dio el Deuteronomio, allí Dios hizo el pacto con ellos, allí le promete las bendiciones y las maldiciones. Es decir, estas bendiciones y maldiciones están dadas a un pueblo redimido. Y nosotros podemos ver que nosotros que vivimos en el nuevo pacto, nosotros también podemos experimentar esto. Yo creo que todos alguna vez nos hemos dado cuenta que cuando estamos súper consagrados al lado de Dios, parece que se nos abren todas las ventanas, todas las bendiciones nos llegan. Y en cambio cuando estamos lejos de Dios, estamos indiferentes, estamos fríos, pareciera que todo nos sale mal. Y Comemos frecho, como claro, el hijo pródigo. y estamos en un nuevo pacto, po. O sea, no es que esto quedó en el antiguo pacto. Ahora, este tema de las bendiciones que está al final del libro de Deuteronomio es muy interesante porque tiene un paralelo con la temática de todo el Pentateuco. Génesis comienza en Génesis 1:28 diciendo que Dios bendice al hombre, a la pareja humana.
Dios los bendice y les dice fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y esta autoridad que Dios le da para poseer la tierra está aquí en las bendiciones y las maldiciones del pacto. Dios les dará toda la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, que eran los límites del Edén, en otras palabras. Dios se los promete ahora a ellos, al pueblo de Dios, si ellos obedecen. Pero en cambio, si desobedecen, Dios les quitará la tierra, serán expulsados e irán al cautiverio. La promesa de fructificad, multiplicados, acá se ve en Deuteronomio también, pues dice que será bendito el fruto de tu vientre, Dios te multiplicará, y si no, serán estériles y no podrán tener hijos, y las crías de las bestias morirán. Entonces, eso que se comienza allí en el Edén, se ve claramente aquí. O sea, apoya mi hipótesis. No es parte de la hipótesis documentaria, no es crítica. Tiene sentido, ¿eh? Lo más destacado, si tomamos el Pentateuco como unidad, es que en Números capítulo 6 está la bendición sacerdotal, que debía hacer la sacerdote al pueblo. Y eso es tan interesante porque tú sabes que la bendición sacerdotal fue encontrada en rollitos de plata, 2 rollitos, que datan de 8 siglos antes de Cristo. O sea, la parte de la escritura más antigua que tenemos no son los rollos del Mar Muerto, que datan de 1 o 2 siglos antes de Cristo, sino que tenemos una porción del libro de Números, y es justamente la bendición sacerdotal, y tiene 8 siglos antes de Cristo, o sea, 2800 años. Antes incluso de Josías. Por lo tanto, porque se supone que el Deuteronomio fue escrito antes de Números, de acuerdo a las hipótesis documentarias y la evolución moderna de esa hipótesis. Pero allí, ¿verdad? Nosotros tenemos que ya el libro de Números existía antes del tiempo de Josías, a pesar de que piensan que se escribió después del Deuteronomio. Hasta la evidencia apoya que la hipótesis documentaria sigue siendo nada más que una mera hipótesis. Así que dejémosla con ese título que me gusta decirle hipótesis. Porque tanta afirmación no tiene. Entonces quiero quizás cerrar con, hablando, bueno, de que la maldición es algo que yo cosecho. Y en contraposición, decir que la verdadera bendición viene sí o sí de Dios. Porque alguno puede decir, oye, pero hay gente que hace pacto con Satanás, como dicen muchos, y se vuelven millonarios, se vuelven famosos. Pero la verdadera bendición, o sea, la bendición que traspasa generaciones, es trascendental, es real, es una verdadera bendición, o sea, de felicidad real, viene de Dios. Y con eso quiero terminar leyendo una cita de Palabra de Vida del Gran Maestro que dice así: las gloriosas posibilidades presentadas ante Israel se podían revelar únicamente mediante la obediencia. Mediante la obediencia a los mandamientos de Dios, la misma elevación de carácter, la misma plenitud de bendición. O sea, la verdadera bendición, con todo esto de elevación de carácter y una verdadera felicidad, viene netamente de Dios, y de eso trata igual Deuteronomio 28. Muy bien, Matías. Le agradezco al Mati y al hermano Héctor por sus comentarios. Bueno, yo voy a resaltar nomás lo que ya sabemos, que Moisés, mientras hablaba estas palabras, estaba acercando al final de su vida. Y lo que quería decirle al pueblo era presentarle las alternativas que tenían de vida, más que nada, porque uno piensa que puede hacerse loco y no elegir qué camino tomar, pero la vida no es tan simple. La vida, uno tiene que tomar esa decisión de obediencia o desobediencia. Y hagamos lo que hagamos en nuestra vida, todo va de acuerdo a lo que decidimos. Si hacemos tal acción es porque estamos tomando este camino. Y este camino es un camino educativo y disciplinario. Tanto lo fue para el pueblo de Israel en su tiempo, como lo es para nosotros hoy. Y la ley es el fundamento de esta educación que estamos aprendiendo en conjunto. Y me gusta porque el versículo 1 y 2 dice: ¿qué sucederá si escuchas diligentemente la voz de Jehová? ¿Qué sucederá si sigues sus estatutos, si los pones en tu corazón, si los aplicas? ¿Qué va a pasar? Te va a bendecir por sobreabunde. Así dice desde el capítulo en adelante del versículo 3, dice: bendito serás en la ciudad,
bendito en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas, tus canastas, bendito serás al entrar y bendito al salir. Son más que nada consecuencias de elegir el camino de la obediencia. Como cae la lluvia sobre los campos, las ricas bendiciones del cielo serán derramadas sobre estas personas obedientes. Y el contraste, obviamente, de la obediencia es la desobediencia, como dice el versículo 15, que dice claramente: pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, porque es una consecuencia de tus acciones. Es como si uno quisiera estar como apartado de la vida y que sus acciones no tuvieran consecuencias. Cada acción que tú tomas tiene una consecuencia, y estas son las acciones de obedecer y desobedecer la ley. Eligiendo el camino de la desobediencia, va a haber una consecuencia. Ya quiero que quede bien en claro, y va a ser igual de impresionante que las bendiciones, porque el Señor dice que las bendiciones van a ser impresionantes si tú obedeces. Pero ¿qué pasa si desobedeces? Van a ser las maldiciones igual de impresionantes. Entonces, decir que las manos de Dios están atadas por nuestras elecciones, por el libre albedrío que Él respeta. Entonces, Él no tiene otra alternativa que retribuir a cada uno según su conducta. Espero que puedan elegir sabiamente. ¿Sí? Sí, quería decir que podríamos ilustrarlo a través de una familia. Por ejemplo, cuando los padres, ya con experiencia, aconsejan a los hijos adolescentes y le dicen: mira, si tú estudias, si tú te esfuerzas, sacas una carrera, te casas, vas a tener una vida estable, vas a ser feliz, vas a prosperar, vas a tener tu casa. Pero si tú en cambio prefieres dejar el colegio, meterte en vicio, transformarte en un borracho, un drogadicto, lo más probable es que no logres sacar una carrera, que no tengas una familia estable y no vas a ser feliz. Te pueden matar, qué sé yo, en la noche, en una fiesta. Y no es que los papás estén maldiciéndolo o bendiciéndolo o deseando algo malo. Al contrario, estos consejos de mostrarle los dos caminos es porque lo aman. Y aunque el hijo escoja el mal camino, si un hijo es borracho, drogadicto, y incluso si es delincuente y cae en la cárcel, la madre, el padre lo van a amar igual. Y van a visitarlo en la cárcel y van a ayudarlo, van a luchar por rescatarlo hasta el último. Y ahí podemos ver el amor de Dios. Entonces no es que Dios esté diciendo en Deuteronomio a su pueblo, que son sus hijos, no es que le esté diciendo yo voy a ser severo con ustedes al castigarlo con maldiciones si desobedecen, sino que le está diciendo las consecuencias que van a venir de acuerdo a sus propias decisiones. Pero a pesar de eso dice Dios que Él estará dispuesto a perdonarlos y a escuchar su oración y a bendecirlos y a desarmar todo aquello que los tenga destruidos. Así que Dios, los padres pueden amarnos aunque seamos drogadictos, delincuentes, pero no pueden cambiarnos la vida. Pero Dios, además de amarnos, si nosotros nos arrepentimos y oramos a Él, Él también puede cambiarnos la vida y puede revertir toda la situación que estemos viviendo. Ahora viene Asimila. En Asimila quería dejar un poco más en claro de lo que se trata esta maldición, de lo que nosotros nos estamos perdiendo al no elegir la bendición del Señor y elegir obedecer. Por mientras, yo quiero que ustedes se imaginen un poco una situación así común que podríamos ejemplificar cómo el Señor nos protege de las maldiciones o cómo podemos ejemplificar las bendiciones y las maldiciones que el Señor, como la que dijo el hermano Héctor, que me gustó mucho, sobre que es como el consejo de nuestros padres, ¿cierto? Y que las decisiones en nuestra vida nosotros las tomamos, pero van a tener consecuencias.
quiero por mientras recalcar que yo lo veo como si, no sé, estuviéramos en una tormenta, ¿ya? Porque yo siento que este mundo es así, es como una tormenta, y eligiéramos salir de la casa. Eligiéramos salir de la casa solo por la tormenta. ¿Y qué puede pasar si yo salgo de la casa? Si elijo salir, dejo de tener esta protección que me está dando mi casa física de la tormenta. Entonces, ¿qué pasa? Yo me mojo, me puedo enfermar en las peores situaciones. Aquí en Chillán, no sé, se caen los árboles, ¿no? Se puede caer un árbol, me puede caer un rayo, aunque es muy, muy poco probable, puede pasar todo eso. Entonces, esa es como un ejemplo de lo que puede pasar en una situación así, solo por malas decisiones tomadas. ¿Cuál más se le viene a la mente a usted? Sí, también estaba pensando en las leyes pro salud que están en el Pentateuco y también en el Espíritu de Profecía. Nosotros podemos ver claramente que si nosotros no seguimos la reforma pro salud y comemos cualquier cosa, comidas chatarra, no hacemos ejercicio, inmediatamente, aunque Dios no nos deja de amar y Dios igual nos quiere y nos va a bendecir, las consecuencias de mi transgresión a las leyes de salud me va a traer maldiciones, quiera o no. Es decir, se va a notar en mi cintura, se va a notar en los niveles de colesterol, se va a notar en el azúcar en la sangre, y eso puede traer un montón de consecuencias, ¿verdad? Que sabemos con las enfermedades crónicas que pueden incluso quitarme la vida en forma prematura y me hacen más inmunosuprimido, ¿verdad? Si me enfrento al coronavirus, por ejemplo. Entonces, no es que sea algo que Dios me manda, no es que Dios me esté castigando porque yo no estoy cuidando mi salud, sino que son las consecuencias naturales de una transgresión. En cambio, si tratamos de cumplir lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y disfrutamos la comida sana, disfrutamos el ejercicio, vamos a vivir mejor, vamos a ser más felices, y por otro lado, voy a estar más esbelto, mi salud va a estar mejor, no voy a andar con dolores, con malestares, con achaques, ¿verdad? Entonces voy a sembrar bendiciones, las bendiciones me van a alcanzar, y es por la obediencia o por la desobediencia a las maldiciones, pero no significa que Dios quiera castigarme porque yo desobedezco, sino que simplemente es la ley de causa y efecto. Muchas gracias. Quiero dejar en claro como que más que nada nosotros impedimos esta bendición que el Señor quiere para nosotros. Y también impedimos que los demás vean cómo el Señor nos puede bendecir, cómo el Señor cambia nuestra vida y cómo podemos predicarles con nuestro ejemplo. Además de impedir la bendición del Señor. Y recalcar más que nada que todo este camino es con un fin y en nuestra redención. Así que lo último es que la maldición finalmente es que Dios se retire, como que retire esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Esa sería la verdadera maldición que tendríamos en nuestra vida, y son consecuencias del pecado. Eso. Ahora viene Dialoga. Ya hemos aprendido que al obedecer al Señor hay bendición y que el Señor, como por una cuestión en matemática que se ve en toda la Biblia, las personas que obviamente obedecen al Señor no son conforme al corazón, el Señor aún así las bendice, las bendice. Pero también existe la situación de que nosotros somos innatamente pecadores. Es una cuestión natural del hombre ser rebelde. Es una cuestión natural, innata. Y bueno, y el buscar quizá obedecer es una batalla en contra de esto. ¿Ya? Así, sabemos que ofendemos en toda la ley solamente al faltar en un poquito. Como dice Jesús, hasta en el pensamiento. Así que somos innatamente pecadores. Entonces, ¿cómo podemos ver esto o una bendición? ¿O cómo podemos ver cómo Dios nos bendice a pesar de ser rebeldes? Entonces me gustaría preguntarle al invitado,
a ver si tendrá quizá una enseñanza, quizá una historia, no sé, de cómo has visto en su vida que Dios lo bendice a pesar de que sea rebelde o que esté en una situación de rebeldía. Bueno, yo he visto que Dios siempre da segundas oportunidades y, y cuando uno, digamos, se pone rebelde con Dios, pero está dispuesto a volver a Dios o está dispuesto a escuchar nuevamente la voz de Dios, Dios lo bendice más que antes. O sea, no es que Dios ahora nos mira como con una categoría inferior, dice, bueno, ya no puedes ser un cristiano nivel A porque ya tuviste una caída, porque ya te apartaste, te fuiste rebelde. Te puedo aceptar, pero como el hijo pródigo pensaba, voy a volver y voy a estar en el estatus de uno de los siervos. Pero el padre dice, no, tú vuelves, pero ocupa el mismo estatus que tenías, mi hijo. Entonces, eso yo lo he experimentado y yo creo que muchos lo han experimentado. Y me alegro de que sea así porque muchas veces nosotros mismos los seres humanos no perdonamos. O perdonamos, pero ya nunca más tratamos igual. En cambio, si Dios fuera así, la verdad es que yo creo que estaríamos todos consumidos. Pero gracias a Dios que Él no es como nosotros, los seres humanos. Él perdona y perdona de verdad. Hay algunos que creen en la doctrina de una vez perdido, siempre perdido. Pero la verdad es que no es una doctrina bíblica. Es verdad. Muchas gracias, sí, es verdad. Como también el salvo siempre es salvo, o si no, ¿para qué existen las oportunidades si vamos a estar siempre en la misma condición? No deberían existir. Así que le agradezco, bueno, que hable así de forma tan sincera y reconocer que supongo yo que como somos la mayoría maestros, yo sé que no solo escuchan maestros, pero como somos la mayoría, muchos hemos pasado por esto, ¿no? Que le hablaba adelante que soy fan de Jean Bunyan y cómo Jean Bunyan grafica esto, que él, al ser una persona que hoy día, si nosotros la vemos como el puritano que fue, para nosotros es alguien superior. Así como quizás fue Lutero, pero aún así, Bunyan se muestra con sus luchas. En el Progreso del Peregrino, como él, a pesar de ser salvo, después cae en el engaño de Satanás. O en Guerra Santa, que se ha vuelto ahora mi otro libro favorito de la vida, como demuestra que a pesar de que el hombre se entrega a Jesucristo, a veces siendo orgulloso un poco no se logra entregar por completo y siempre va a tener una constante batalla en contra del mal, pero aún así, Dios es bueno. Y como dice el Salmo, renueva su misericordia todos los días. Gracias por esta instancia. Ahora viene Aplica. En Profetas y Reyes hay una cita que dice así: no escuches al enemigo cuando te sugiere que te mantengas alejado de Cristo hasta que hayas mejorado, hasta que seas bastante bueno para llegarte a Dios. Si aguardas hasta entonces, no te acercarás nunca a Él. Cuando Satanás te señale tus vestiduras inmundas, repite la promesa del Salvador: al que a mí viene, no le echo fuera. Di al enemigo que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Haz tuya la oración de David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén, qué linda, sí. Hoy día vi una imagen de esta en internet que comparten las tías que decía: si el hombre conforme al corazón de Dios como David cayó, si el hombre más sabio de la historia, Salomón, cayó, o el hombre más fuerte, Sansón, cayó, ¿quiénes somos nosotros para no caer? Pero aún así el Señor es misericordioso, da segunda oportunidad, y no solo eso, sino que bendice. Y espero que todos los que nos están escuchando vean que el Señor bendice y en sobremanera. Nos lleva no solo a instancias, ¿sí? No en lo material solamente. Si hoy día la gente piensa que porque solo uno da, el Señor va a devolver materialmente, sino que a veces con una situación, con una familia, con alguien, con la familia, con salud, con cosas que uno de verdad necesita. Así que hemos terminado. Qué linda estuvo la lección, ¿eh? Qué reflexiva, qué bonito que el Señor, en medio de las maldiciones, o en medio de lo que vemos que es esta gran maldición del pecado que nos tiene a todos enfermos con la enfermedad de la muerte, aún así existe la bendición que es la vida eterna por medio de Jesucristo.
Muchas gracias, hermano Héctor. ¿Quiere decir alguna cosa antes de que nos despidamos? Que nosotros esperamos las bendiciones terrenales que son pasajeras en cierta forma, pero la verdad es que Dios no solamente quiere dar nuestras bendiciones. El libro de Deuteronomio fue dado para que el pueblo de Israel experimentara como en miniatura lo que Dios tiene preparado finalmente para sus hijos. Porque Deuteronomio tiene un paralelismo con Génesis. Así como Génesis comienza con que era bueno todo en gran manera y vivían en un Edén donde habían frutos enormes y ricos, ellos iban a heredar una tierra también con frutos enormes y ricos y todo sería bueno en gran manera, pero no perfecto. Pero esta situación que Dios quiere darle de bendición en la tierra iba a ilustrar el retorno al Edén, que es la solución definitiva sobre el mal. Y allí las bendiciones serán eternas y definitivas. Amén. Amén. Bueno, agradecerle nuevamente por haber aceptado como por 50ª vez nuestra invitación. Me gusta tener en el podcast. Ya es Que el parte Señor de... bendiga su ministerio, su trabajo, promocionar sus libros. Bueno, él tiene redes sociales. Héctor Urrutia Teólogo se llama, ¿cierto? En YouTube. Que se suben regularmente los seminarios que él hace, que son excelentes, de mucha calidad, mucha teología de la buena. También sus libros, de los cuales yo me he leído casi todos, todavía me falta el azulito. El de Daniel, ¿cierto? Las profecías apocalípticas de Daniel. La pluralidad de Dios y la Trinidad, parece que se llama, si no me equivoco. El origen de la vida, el Big Bang y el Génesis, de eso me quedan varios. También me quedan unos pocos de las bestias del Apocalipsis y unos pocos de los ayes del Apocalipsis. Esos 3 me quedan. De las ayes del Apocalipsis. Esos son sus libros, así que si a alguno quizás le gusta leer en inglés, ya están traducidos. Bueno, ya prontamente van a estar traducidos. Y bueno, buscarlo también en sus redes sociales, en Instagram, como en Facebook, que también publica regularmente. Muchas gracias nuevamente, que el Señor lo bendiga. Gracias, Titi. ¿Cómo se llama la lección de esta próxima semana, Titi? Lleva por título La vida o la muerte. La vida o la muerte. Uy, ya, bueno, nos queda poquito para estar terminando el film, a pesar de que estamos casi en la mitad, ya muy poquito. Ya estamos escuchando las campanas de Navidad. Que el Señor bendiga sus ministerios de maestros. Recuerden estudiar su folleto. Todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, así como en Jóvenes Adventistas Oficial, que es de la División Sudamericana. Pueden encontrar también el folleto, el código QR que los va a llevar a nuestros materiales, así como hay resúmenes, así como también está el Inverse, que se sube semanalmente, está nuestro podcast y también el punto clave. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. ¡Chao!